Bueno, en Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces el principio externo era algo que estaba sucediendo internamente, un proceso, ¿no? Que Dios quería que el pueblo de Israel pudiera tener esa señal. ¿Cuál es la intención? De que el pueblo de Israel tuviera en mente de que Dios lo había apartado, así como se apartaba ese pedazo de carne, así también Dios quería que el pueblo de Israel entendiera que ellos habían sido apartados de las demás naciones paganas para ser un pueblo santo, un pueblo diferente. Y que el trabajo o lo primordial era la circuncisión del corazón, obediencia a Dios. Entonces la señal externa era evidencia de una señal interna, de cómo Dios pudo enseñarnos de que el pueblo tenía que tener una señal para ser identificado. Ahora, yo puedo ver que del Génesis y del principio del hombre después de que entró el pecado, el pueblo de Dios siempre se ha identificado. Por ejemplo, te voy a leer una cita en 2 Timoteo 2:19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Dice: conoce el Señor a los que son suyos, apártase de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sí? Amén. Apártase de maldad, el sello, los que invocan el nombre de Dios. Y qué interesante, en Génesis 4:25, cuando Adán y Eva tuvieron a Set, después de Abel, dice: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y tú puedes ver en Génesis donde se hace una distinción entre los que adoraban a Dios, los que temían a Dios, y los otros que eran los que no querían obedecer a Dios, en el cual Génesis 6 dice que el corazón del hombre fue continuo solamente al mal. Había una distinción. Entonces vemos que dice aquí en Timoteo que el sello de Dios es apartarse del mal todo aquel que invoca el nombre de Dios, de Cristo. Y en Génesis dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces desde un principio como que ha habido una señal, ¿no?, que identifica al pueblo, que tiene que ver con ¿qué? Obediencia, con temor. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 31:13, la palabra de Dios nos habla: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Está mencionando acá una relación de un sello, es decir, señal, dice, entre mí y vosotros, pero está hablando justamente de guardar los días de reposo. En Ezequiel 20:12, es otro texto también, dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces hay una relación muy especial entre lo que es el sello del Dios vivo y el cuarto mandamiento, que significa el día de reposo. Cuando hablamos del día de reposo, estamos hablando del séptimo día del Señor, ¿no? Del sábado. El sábado. Ahora, míralo, ¿por qué un día de reposo, un sábado, iba a ser señal del pueblo de Dios, del Dios verdadero? Porque, también hoy se conoce que ¿cuál es el día que se adoraba el sol o se adora el sol? El domingo. El domingo. Y las naciones paganas adoraban a esos dioses, a los astros. Y el primer día es conocido como el día del sol. Por eso que mientras que los otros días adoraban a sus dioses ese día, ¿qué era lo que identificaba al pueblo verdadero de Dios? Que adoraba en el Dios que Dios había establecido. Por obediencia, obediencia. Por eso dice que era una señal. Y dice que es una señal externa de que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Y dónde ocurre la santificación? En nuestra mente. En nuestro corazón. Claro. Me gustaría leer un texto en el libro de Isaías 8:16. Dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Es decir, cuando está hablando de un sello, está hablando de un identificador. Es decir, Dios tiene su sello y está en la ley. Pero específicamente de la ley está en el cuarto mandamiento, porque es el único de los 10 que distingue, por ejemplo, lo que debe tener un sello. Tiene un nombre.
En Éxodo 20:11, por ejemplo, dice, por tanto Jehová. Es decir, ahí está el nombre, Jehová. También menciona un título del nombre Jehová. Cuando dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por la palabra hizo, está diciendo Jehová creador. El título de creador. En la primera parte de Éxodo 20, en el verso 8 dice, acordarte has del día sábado para santificarlo. Cuando da una orden, está hablando de una parte, una característica de Dios como el legislador, el dador de la ley. Acuérdate, es decir, orden. Dice, harás toda tu obra, 6 días trabajarás, el 7º día será día de reposo. Y tiene un área de acción, una jurisdicción, es decir, los cielos y la tierra y el mar. Es decir, de que el sello del Dios vivo se encuentra en la ley de Dios. Y tiene el nombre, tiene el título, el nombre Jehová, título de creador, y la jurisdicción, que son los cielos y la tierra. Bueno, nosotros podemos también leer en Apocalipsis 7, donde se habla que Dios sella a los siervos. Y para que las personas puedan entender que el sello de Dios es más que un día de reposo, por eso quiero leer Éxodo 28, 36, 37 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como se graba en los sellos. Es lo que usa, la palabra que utiliza, sellos. Santidad a Jehová. ¿Dónde se colocaba esa lámina de oro que decía santidad a Jehová? Dice, la sujetarás con un cordón azul y estará sobre la mitra. Que la mitra es el turbante o el gorro que usaba el sacerdote. Por la parte delantera de la mitra estará. ¿Qué quiere decir aquí? En la parte frontal, donde está la parte frontal del gorro, que es aquí. Entonces, quiere decir que el sello de Dios es santidad, es apartarse de la iniquidad, de pecado, obediencia a Dios, en el cual se va a reflejar externamente siendo obediente a lo que dice el hermano, guardando el verdadero día establecido por Dios desde la creación. Porque tal vez hay hermanos de otras denominaciones que estén viendo y dicen, bueno, pero es un problema adorar a Dios otro día. Yo adoro a Dios a todos los días. Claro, estamos llamados a adorar a Dios todos los días. Nosotros adoramos a Dios todos los días con nuestro estilo de vida. Pero ¿cuál fue? Lo que quiero hacer una aclaración es, ¿cuál fue el día que Dios estableció como uso santo? Que fue el sábado, no el domingo. Entonces, mira cómo Satanás utiliza las cosas de Dios para engañar, porque lo que Satanás hace, como dice Apocalipsis 9, engaña al mundo entero, y la forma de engañar es utilizar las cosas de Dios para hacerlo parecer como bueno y verdadero. Por ejemplo, Dios tiene su profeta, en la Biblia presenta que Dios tiene sus profetas, y Satanás también saca sus falsos profetas. Cristo también lo dijo, iba a haber falsos profetas. Dios tiene su iglesia, su pueblo verdadero, y Satanás ha sacado la gran ramera y sus hijas, que son iglesias falsas, que profesan ser cristianas, pero lamentablemente enseñan mentiras. Dios tiene su música, que adora a Dios, y Satanás nos ha sacado su música pervertida, que corrompe. Ahora, Dios tiene su día de reposo. ¿Creen ustedes que Satanás nos ha sacado un falso día de reposo? Claro. Por supuesto que sí. Entonces, si hemos visto del principio que el sello de Dios tiene que ver con santidad, con obediencia a la ley de Dios, y que el sello está en el 4º mandamiento, como es el sábado, ¿cuál creen ustedes que entonces que es la marca? Un día falso de reposo. Ahora, ¿de dónde viene el domingo como día supuestamente de reposo? Por eso dice que es la marca de la bestia, es la distinción de autoridad católica. Miren lo que dice aquí. Periódico de prensa católica de Sydney, Australia, dice, el domingo es una institución católica. Ellos mismos dicen, es una institución católica no bíblica. Por eso estamos viendo que porque es una marca. Es la marca de autoridad del catolicismo. El domingo es una institución católica y sus reivindicaciones a la observancia pueden defenderse solo en principios católicos. No dice que son principios bíblicos, son principios católicos. Desde el comienzo hasta el final de la Escritura, no hay un solo pasaje que garantiza la transferencia del culto público semanal del último día de la semana al primero, o sea, del sábado al domingo. ¿Quién lo dice esto? Un periódico de prensa católica en Australia. Otro, el Catecismo de la Conversación de Doctrina Católica por el reverendo Peter Girman. La pregunta dice, ¿cuál es el día de reposo? Él responde, el sábado es el día de reposo.
Se le pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? La respuesta de él fue, nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Consejo de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ahora les pregunto, ¿cuál es la marca de autoridad del catolicismo entonces? El domingo. El domingo. Esa es la marca. Ahí está la marca. Entonces, no estamos diciendo de que es malo adorar a Dios el domingo o el lunes. No, lo que estamos diciendo es cuál día de la semana consideramos como día del Señor de reposo, que Dios lo estableció desde la creación. Porque si aceptamos el sábado, estamos en obediencia, adorando a Dios, ¿verdad? Si aceptamos el domingo, estamos siguiendo a hombre. El asunto, como dice acá, en su frente o en su mano, no es algo que, digamos, visualmente va a ser. ¿Por qué la frente? Porque en la frente es donde tomamos decisiones. Esto es muy, muy importante lo que está diciendo, hermano. ¿Puede repetir eso? Por eso dice acá en Apocalipsis 14:9, dice, y recibe la marca en su frente y su mano. Entonces, al ser una marca el domingo, entonces es una cuestión de decisión. O sea, adorar, no nos olvidemos que es obediencia. ¿Es un asunto de obedecer lo que Dios dice? ¿O es un asunto de obedecer lo que la bestia dice, el papado dice? Sumisión a Roma. Ahora, ¿por qué la frente? Porque es un asunto de decisión. Es un asunto de que dicen, no, a mí no me interesa, digamos, de convicción. O de convicción. ¿Que tú estás seguro? ¿Crees que es el domingo? Y como veíamos, muchos, bueno, son engañados. Por eso Apocalipsis 18, un mensaje donde se da en un fuerte pregón, dice, y oí, Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es decir, por eso menciona acá muchos de aquellos que guardan el domingo, que lo hacen con sinceridad de corazón, sin conocer muchos más detalles de lo que involucra. Entonces, Dios, hasta que no sea, dice, impuesta por una ley, el mundo dice que va a ser ilustrado. Entonces, ya no habrá como excusa, ¿no? Ya no habrá ninguna excusa, y por eso será un asunto de decisión. Y ahora, ¿por qué la mano? Bueno, si yo tomo la decisión, pues la ejecuto, ¿no es cierto? Entonces, Dios dice, adora al Creador. Es decir, el día séptimo es el día de reposo. No que tengo que estar echado, sino que tengo que servir a Dios. Amén. Ahora, el asunto del domingo, pues, es también un asunto de sumisión a Roma, al papado. Entonces, cuando dice en la mano, está hablando de que, bueno, yo trabajo en sábado, no hay ningún problema. Estoy ejecutando lo que yo he tomado como decisión. Por eso es de la frente y la mano. Un asunto de decisión y un asunto de acción. Entonces, es algo que Dios quiere enseñarnos, de una amonestación que está hablando, ¿no? Tanto el mensaje del primer ángel, y termina el tercer ángel en el verso número 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tú preguntaste hace rato si la persona ha recibido la marca. Tenemos que recordar que Apocalipsis 13 dice que la bestia es el que impone, ¿no? Impone, claro. Y eso viene por la imagen de la bestia, que es un poder religioso que se levanta en Estados Unidos, que va a obligar al gobierno a imponer una ley civil que tiene que ver con principios religiosos. Y ya sabemos que es el domingo. Entonces, cuando esto venga como decreto, ahí comienza a implantarse entonces la marca. ¿En qué sentido? Bueno, porque mismo dice ahí que obligará a que el que no reciba la marca y el que no quiera adorar a la bestia no podrá vender ni comprar. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a poder comprar comida, que no va a poder trabajar. Entonces, cuando aún yo creo que hasta encarcelamiento, y las personas entonces cuando ya entiendan, cuando conozcan el mensaje de los tres ángeles, que tiene que ver con el sábado, ¿no? Adorar a Dios como creador de todas las cosas, y cuando entiendan entonces que el domingo es imposición de humano, ahí es donde la persona decide a quién adorar, si a Dios o al hombre, y se impondrá entonces si quiere recibir la marca. Si se resiste, sabe que va a la cárcel. Y luego nosotros vamos a ver que cuando comienzan a caer las plagas es cuando se haga el decreto de muerte, que ya no es cárcel, sino que muerte. Y está en juego la vida o la muerte. ¿Cuáles son las condiciones? Rechazar el mensaje. Tal vez hay personas, como dijo el hermano Alejandro, que tal vez aceptan el domingo como día del Señor porque no han conocido la verdad del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis.
Tal vez están llevados por enseñanza de pastores, de líderes, en el cual no les enseñan lo que es la verdad. Pero cuando ellos encuentran lo que es la verdad y ellos decidan si seguir la verdad o rechazarla, ahí es donde ellos van a ver si van a recibir la marca o el sello de Dios. Ahora, nosotros tenemos que procurar recibir el sello, porque nosotros, como dice Efesios, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, hemos recibido entonces al Espíritu Santo como garantía de la redención. Entonces, hay un proceso de sellamiento, pero ¿cuándo se completará? ¿Cuándo se completará este proceso? ¿Cuándo sea la lluvia tardía? ¿Sí? Dice Dios nos cuida, página 92, dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no es un sello o una marca que puede verse, sino el asentamiento en la verdad, intelectual y espiritualmente, de modo que no pueden ser movidos. Y eso no va a ser de un día para otro. Uno tiene que ser fiel en las cosas pequeñas, desde que conocemos a Cristo, aceptando cada verdad, aplicando nuestra vida, para que cuando venga la prueba difícil, podamos tener fe. Es un proceso hasta llegar a la perfección del carácter de Cristo Jesús. Si yo en mi mente ahorita, yo no tengo eso como finalidad, como meta, no estoy en el proceso. Es un proceso, la purificación de la mente, la santificación. Miren lo que dice Testimonio para los Ministros, página 445. Los que venzan al mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello de Dios vivo. ¿Por qué? Porque el sello ya es un asentamiento inconmovible de la verdad de Dios. Amén. Que has comenzado un proceso de tu vida. Nadie puede estar ante la prueba terrible que viene, tener una fe tan fuerte o fuerza para no ser vencido si no has pasado por pruebas y limpieza durante su vida, para poder entonces pasar esa prueba que viene, para ser victorioso. Tú sabes, para que las personas puedan entender, Dios sella para ser preservado de la destrucción. Aquella persona que no se separó del pecado será destruido juntamente con el mundo, porque Cristo viene a destruir el pecado. Por eso que los que son sellados es porque han vencido el pecado, no hay pecado en ellos, como dice Apocalipsis 14, que dice: no fue hallada en su boca mentira y son sin mancha delante de Dios. Por eso que ellos pueden vivir ante la presencia de Dios. La gloria de Dios no los consume porque en ellos no hay pecado. Han vencido el pecado en la carne, así como Cristo venció. Amén.